Un vagabundo en el extranjero, parte 2 por Mark Twain. Capítulo 8. La gran duelo francés. Por mucho que algunas personas inteligentes ridiculicen el duelo francés moderno, en realidad es una de las instituciones más peligrosas de nuestros días. Como siempre se lucha al aire libre, es casi seguro que los combatientes se resfriarán. M. Paul de Cassagnac, el más empedernido de los duelistas franceses, había sufrido tantas veces de esta manera que al fin es un inválido confirmado, y el mejor médico de París ha expresado la opinión de que si continúa batiéndose en duelo durante 15 o 20 años más, a menos que adquiera el hábito de luchar en una habitación confortable donde la humedad y las corrientes de aire no puedan entrar, acabará poniendo en peligro su vida. Esto debería moderar la charla de aquellos que se obstinan en sostener que el duelo francés es el entretenimiento más saludable por el ejercicio al aire libre que ofrece. Y también debería moderar esa tontería de que los duelistas franceses y los monarcas odiados por los socialistas son los únicos inmortales. Pero es hora de abordar mi tema. Tan pronto como me enteré del último estallido entre el señor Gambetta y el señor Forteau en la Asamblea Francesa, supe que vendrían problemas. Lo supe porque una larga amistad personal con el señor Gambetta me reveló la naturaleza desesperada e implacable de aquel hombre. Por grandes que sean sus proporciones físicas, sabía que la sed de venganza penetraría hasta las más remotas fronteras de su persona. No esperé a que me llamara, sino que fui inmediatamente hacia él. Como esperaba, encontré al valiente hombre inmerso en una profunda calma francesa. Digo calma francesa, porque la calma francesa y la calma inglesa tienen puntos de diferencia. Se movía rápidamente de un lado a otro entre los restos de sus muebles, de vez en cuando lanzaba fragmentos al azar por la habitación con el pie, rechinando un constante grano de maldiciones a través de sus dientes apretados, y deteniéndose a cada rato para depositar otro puñado de cabellos en el montón que con ellos había ido formando sobre la mesa. Me echó los brazos al cuello, me inclinó sobre su estómago hasta su pecho, me besó en ambas mejillas, me abrazó 4 o 5 veces y luego me acomodó en su propio sillón. Tan pronto como me recuperé, comenzamos el negocio de inmediato. Le dije que suponía que él desearía que yo actuara como su segundo, y él dijo, por supuesto. Dije que se me debía permitir actuar bajo un nombre francés, para protegerme de la deshonra en mi país, en caso de resultados fatales. Hizo una mueca aquí, probablemente ante la sugerencia de que los duelos no eran considerados con respeto en Estados Unidos. Sin embargo, aceptó mi requisito. Esto explica el hecho de que en todos los artículos periodísticos el segundo del señor Gambetta fuera aparentemente un francés. Primero, redactamos el testamento de mi director. Insistí en esto y me mantuve firme en mi punto. Dije que nunca había oído hablar de un hombre en su sano juicio que saliera a batirse en duelo sin antes hacer testamento. Dijo que nunca había oído hablar de un hombre en su sano juicio que hiciera algo así. Cuando hubo terminado el testamento, quiso proceder a elegir sus últimas palabras. Quería saber cómo me impactaron las siguientes palabras, como una exclamación agonizante: muero por mi Dios, por mi patria, por la libertad de expresión, por el progreso y por la fraternidad universal del hombre. Objeté que esto requeriría una muerte demasiado prolongada. Fue un buen discurso para un tísico, pero no adecuado a las exigencias del campo del honor. Discutimos sobre muchos arrebatos ante Mortem, pero finalmente conseguí que redujera su obituario a esto, que copió en su libro de notas, con la intención de aprenderlo de memoria: muero para que Francia pueda vivir. Dije que esta observación parecía carecer de relevancia, pero dijo que la relevancia no tenía importancia. En las últimas palabras, lo que quería era emoción.
Lo siguiente en orden fue la elección de las armas. Mi director dijo que no se sentía bien y que me dejaría ese y otros detalles de la reunión propuesta a mí. Por eso escribí la siguiente nota y la llevé al amigo del señor Forteau. El señor Gambetta acepta el desafío del señor Forteau y me autoriza a proponer Plessis Piquet como lugar de reunión, mañana por la mañana al amanecer como hora, y hachas como armas. Soy, señor, con gran respeto, Mark Twain. El amigo del señor Forteau leyó esta nota y se estremeció. Luego se volvió hacia mí y dijo, con una sugerencia de severidad en su tono, ¿ha considerado, señor, cuál sería el resultado inevitable de una reunión como esta? Bueno, por ejemplo, ¿qué sería? Matanza. Ese es aproximadamente el tamaño, dije. Ahora, si es una pregunta justa, ¿de qué se proponía deshacerse su lado? Lo tuve allí. Vio que había cometido un error y se apresuró a explicarlo. Dijo que había hablado en broma. Luego añadió que él y su director disfrutarían de las hachas y, de hecho, las preferirían, pero que ese tipo de armas estaban prohibidas por el código francés, por lo que debía cambiar mi propuesta. Caminé por la pista, dando vueltas al asunto en mi mente, y finalmente se me ocurrió que las ametralladoras Gatling a 15 pasos serían una forma probable de obtener un veredicto en el campo del honor. Entonces enmarqué esta idea en una propuesta. Pero no fue aceptado. El código volvía a estorbar. Propuse fusiles, luego escopetas de 2 cañones, luego los revólveres navales de Colt. Como todos fueron rechazados, reflexioné un rato y sugerí sarcásticamente golpes de ladrillo a 3/4 de milla. Siempre odio engañar con algo gracioso a una persona que no tiene percepción del humor, y me llenó de amargura cuando este hombre se fue sobrio para presentar la última propuesta a su director. Regresó al poco tiempo y dijo que su director estaba encantado con la idea de hacer ladrillos a 3/4 de milla, pero que debía declinar debido al peligro que corrían las partes desinteresadas que pasaban entre ellos. Luego dije, bueno, ya estoy al final de mi cuerda, quizás usted sería lo suficientemente bueno para sugerir un arma, quizás incluso has tenido uno en mente todo el tiempo. Su rostro se iluminó y dijo con presteza, oh, sin duda, señor. Así que se puso a buscar en sus bolsillos, bolsillo tras bolsillo, y tenía muchos, murmurando todo el tiempo, ahora, ¿qué podría haber hecho con ellos? Por fin tuvo éxito. Sacó del bolsillo de su chaleco un par de cositas que llevé a la luz y descubrí que eran pistolas. Tenían un solo cañón y montura de plata, y eran muy delicados y bonitos. No pude hablar por la emoción. En silencio colgué uno de ellos en la cadena de mi reloj y devolví el otro. Mi compañero de crimen desenrolló entonces un sello que contenía varios cartuchos y me dio uno de ellos. Le pregunté si con esto quería decir que a nuestros hombres solo se les permitiría un tiro por cabeza. Respondió que el código francés no permitía más. Entonces le rogué que fuera y sugiriera una distancia, porque mi mente se estaba debilitando y confundiendo bajo la tensión que se le había impuesto. Mencionó 65 yardas. Casi pierdo la paciencia. Dije, ¿65 yardas con estos instrumentos? Las pistolas de agua serían más mortíferas a los 50 años. Considere, amigo mío, que usted y yo estamos unidos para destruir la vida, no para hacerla eterna. Pero con todas mis persuasiones, todos mis argumentos, solo logré que redujera la distancia a 35 metros, e incluso esta concesión la hizo con desgana, y dijo con un suspiro, me lavo las manos de esta matanza, sobre tu cabeza sea. No me quedaba más que regresar a mi viejo corazón de león y contar mi humillante historia. Cuando entré,
el señor Gambetta estaba poniendo su último mechón de pelo sobre el altar. Saltó hacia mí y exclamó: «Has hecho los preparativos fatales, lo veo en tus ojos». «Tengo». Su rostro palideció un poco y se apoyó en la mesa en busca de apoyo. Respiró pesadamente durante un momento o dos, tan tumultuosos eran sus sentimientos, luego susurró con voz ronca: «El arma, rápido, ¿cuál es el arma?». Y mostré esa cosa montada en plata. Le lanzó solo una mirada y luego se desmayó pesadamente en el suelo. Cuando volvió en sí, dijo con tristeza: «La calma antinatural a la que me he sometido me ha afectado los nervios, pero lejos de la debilidad. Me enfrentaré a mi destino como un hombre y un francés». Se puso de pie y asumió una actitud que en cuanto a sublimidad nunca ha sido alcanzada por el hombre y rara vez ha sido superada por las estatuas. Luego dijo, en su tono de bajo profundo: «He aquí, estoy tranquilo, estoy listo, revélame la distancia». 35 yardas. No pude levantarlo, por supuesto, pero le di la vuelta y le vertí agua en la espalda. Al poco tiempo volvió en sí y dijo: 35 yardas, sin descanso, pero ¿por qué preguntar? Dado que la intención de ese hombre era asesinar, ¿por qué debería preocuparse por los pequeños detalles? Pero tenga en cuenta una cosa: en mi caída, el mundo verá cómo la caballerosidad de Francia encuentra la muerte. Después de un largo silencio preguntó: ¿no se dijo nada acerca de que la familia de ese hombre lo apoyara, como compensación a mi corpulencia? Pero no importa, no me rebajaría a hacer tal sugerencia. Si no es lo suficientemente noble como para sugerirlo él mismo, será bienvenido a esta ventaja, que ningún hombre honorable aprovecharía. Ahora se hundió en una especie de estupor de reflexión que duró algunos minutos, después de lo cual rompió el silencio diciendo: «La hora, ¿cuál es la hora fijada para la colisión?». «Amanecer, mañana». Pareció muy sorprendido e inmediatamente dijo: «Locura. Nunca escuché tal cosa. A esas horas no hay nadie en el extranjero. Esa es la razón por la que lo nombré. ¿Quieres decir que quieres una audiencia?». No es momento de intercambiar palabras. Me asombra que el señor Forteau haya aceptado alguna vez una innovación tan extraña. Ve de inmediato y pide una hora más tarde. Bajé corriendo las escaleras, abrí la puerta de entrada y casi me arrojé en brazos del padrino del señor Forteau. Dijo: «Tengo el honor de decirle que mi director se opone enérgicamente a la hora elegida y le ruega que consienta en cambiarla a las 9:30. Cualquier cortesía, señor, que esté en nuestras manos brindarle está al servicio de su excelente director. Estamos de acuerdo con el cambio de horario propuesto. Le ruego que acepte el agradecimiento de mi cliente». Luego se volvió hacia una persona que estaba detrás de él y le dijo: «Escuche, señor Noir, la hora ha cambiado a las 9:30». Entonces el señor Noir hizo una reverencia, le dio las gracias y se fue. Mi cómplice continuó: «Si usted está de acuerdo, sus cirujanos principales y los nuestros procederán al campo en el mismo carruaje habitual. Me parece totalmente agradable y le agradezco que haya mencionado a los cirujanos, porque me temo que no habría pensado en ellos. ¿Cuántos quiero? Supongo que 2 o 3 serán suficientes». 2 es el número habitual para cada partido. Me refiero a los cirujanos jefes, pero considerando las exaltadas posiciones que ocupan nuestros clientes, será bueno y decoroso que cada uno de nosotros designe varios cirujanos consultores, de entre los más altos de la profesión. Estos vendrán en sus propios vagones privados. ¿Habéis contratado un coche fúnebre? Bendita sea mi estupidez, nunca pensé en eso. Lo atenderé de inmediato. Debo pareceros muy ignorante, pero debes tratar de pasarlo por alto,
porque nunca antes había tenido la experiencia de un duelo tan magnífico como este. He tenido mucho que ver con duelos en la costa del Pacífico, pero ahora veo que eran asuntos crudos. Un coche fúnebre, solíamos dejar a los elegidos sueltos y dejar que cualquiera que quisiera los atase y se llevara. ¿Tiene algo más que sugerir? Nada, excepto que los jefes de la funeraria viajarán juntos, como es habitual. Los subordinados y mudos irán a pie, como también es habitual. Nos vemos a las 8 de la mañana y luego arreglaremos el orden de la procesión. Tengo el honor de desearle un buen día. Regresé con mi cliente, quien dijo, muy bien, ¿a qué hora comenzará el compromiso? 9:30. Muy bueno de verdad. ¿Ha enviado el hecho a los periódicos? Señor. Si después de nuestra larga e íntima amistad puedes por un momento considerarme capaz de una traición tan vil, vaya, ¿qué palabras son estas, mi querido amigo? ¿Te he herido? Ah, perdóname, te estoy sobrecargando de trabajo. Por lo tanto, continúa con los demás detalles y elimina este de tu lista. El sanguinario Fortow seguramente se ocupará de ello. O yo mismo, sí, para estar seguro, le enviaré una nota a mi amigo periodista, el señor Noir, o, ahora que lo pienso, puede ahorrarse la molestia. Ese otro segundo ha informado al señor Noir. Podría haberlo sabido. Es así como Fortow, que siempre quiere hacer una exhibición. A las 9:30 de la mañana, la procesión se acercó al campo de Plessis Piquet en el siguiente orden. Primero venía nuestro carruaje, sin nadie más que el señor Gambetta y yo. Luego un carruaje en el que viajaban el señor Fortow y su segundo. Luego un carruaje que transportaba a 2 poetas oradores que no creían en Dios, y estos tenían manuscritos. Oraciones fúnebres que sobresalen de los bolsillos del pecho. Luego un carruaje que contenía a los cirujanos jefes y sus cajas de instrumentos. Luego 8 vagones privados con cirujanos consultores. Luego un hack que contenía a un forense. Luego los 2 coches fúnebres. Luego un carruaje que contenía a los jefes de la funeraria. Luego un cortejo de asistentes y mudos a pie, y tras ellos llegó, avanzando pesadamente entre la niebla, una larga procesión de seguidores del campo, policías y ciudadanos en general. Fue una participación noble y habría sido un gran espectáculo si hubiéramos tenido un tiempo más claro. No hubo conversación. Hablé varias veces con mi director, pero creo que no lo sabía, porque siempre consultaba su cuaderno y murmuraba distraídamente, muero para que Francia viva. Llegamos al campo, mi compañero segundo y yo recorrimos 35 metros y luego echamos a suertes la elección de la posición. Esta última no fue más que una ceremonia ornamental, pues todas las elecciones eran iguales en aquel tiempo. Terminados estos preliminares, fui a ver a mi director y le pregunté si estaba listo. Se extendió en todo su ancho y dijo con voz severa, listo. Que se carguen las pilas. El proceso de carga se realizó en presencia de testigos debidamente constituidos. Consideramos que era mejor realizar este delicado servicio con la ayuda de una linterna, debido al estado del tiempo. Ahora colocamos a nuestros hombres. En ese momento la policía notó que el público se había concentrado a derecha e izquierda del campo, por lo tanto, pidieron un retraso, mientras se debía poner a esta pobre gente en un lugar seguro. La solicitud fue concedida. Habiendo ordenado la policía a las 2 multitudes que tomaran posiciones detrás de los duelistas, estábamos una vez más preparados. El clima se vuelve aún más opaco, se acordó entre el otro segundo y yo que antes de dar la señal fatal cada uno debería lanzar un fuerte grito para permitir a los combatientes determinar el paradero de cada uno.
Regresé entonces a mi director y me angustió observar que había perdido gran parte de su ánimo. Hice lo mejor que pude para animarlo. Le dije, de hecho, señor, las cosas no son tan malas como parecen. Teniendo en cuenta el carácter de las armas, el número limitado de disparos permitidos, la generosa distancia, la impenetrable solidez de la niebla y el hecho añadido de que uno de los combatientes es tuerto y el otro visco y miope, me parece que este conflicto no tiene por qué ser necesariamente fatal. Hay posibilidades de que ambos sobrevivan. Por tanto, anímate, no te desanimes. Este discurso tuvo tan buen efecto que mi director inmediatamente extendió la mano y dijo, soy yo mismo otra vez, dame el arma. Lo dejé, completamente solo y desamparado, en el centro de la vasta soledad de su palma. Lo miró y se estremeció. Y todavía contemplándolo con tristeza, murmuró con voz quebrada, ay, no es la muerte lo que temo, sino la mutilación. Lo animé una vez más, y con tal éxito que al poco tiempo dijo, que comience la tragedia. Párate a mi espalda. No me abandones en esta hora solemne, amigo mío. Le di mi promesa. Ahora lo ayudé a apuntar su pistola hacia el lugar donde juzgué que se encontraba su adversario, y le advertí que escuchara atentamente y se guiara por el grito de mi segundo compañero. Luego me apoyé en la espalda del señor Gambetta y lancé un entusiasta «Ui». Esto fue respondido desde las lejanas distancias de la niebla, e inmediatamente grité, 1, 2, 3, fuego, dos pequeños sonidos como spit. Escupir. Me rompió la oreja y en el mismo instante fui aplastado contra la tierra bajo una montaña de carne. A pesar de lo magullado que estaba, aún pude captar un leve acento desde arriba, en este sentido, muero por perdición, tómalo, para que muero, oh, sí. Francia, muero para que Francia viva. Los cirujanos se arremolinaban con sus sondas en las manos y aplicaban sus microscopios a toda la zona del cuerpo del señor Gambetta, con el feliz resultado de no encontrar nada parecido a una herida. Luego siguió una escena que fue en todos los sentidos gratificante e inspiradora. Los dos gladiadores cayeron uno sobre el cuello del otro, con torrentes de lágrimas de orgullo y felicidad. Ese otro segundo me abrazó, los cirujanos, los oradores, los enterradores, los policías, todos se abrazaron, todos felicitaron, todos lloraron, y todo el ambiente se llenó de elogios y de una alegría indescriptible. Me parece entonces que preferiría ser el héroe de un duelo francés que un monarca coronado y con cetro. Cuando la conmoción se calmó un poco, el cuerpo de cirujano celebró una consulta y, después de mucho debate, decidió que con los cuidados adecuados había razones para creer que sobreviviría a mis lesiones. Mis heridas internas fueron consideradas las más graves, ya que era evidente que una costilla rota había penetrado en mi pulmón izquierdo, y que muchos de mis órganos habían sido presionados hacia un lado u otro de donde pertenecían, que era dudoso. Si algún día aprenderían a desempeñar sus funciones en localidades tan remotas y poco acostumbradas. Luego colocaron mi brazo izquierdo en dos lugares, volvieron a colocar mi cadera derecha en su cavidad y volvieron a elevar mi nariz. Yo era objeto de gran interés, e incluso de admiración, y muchas personas sinceras y de buen corazón se me presentaron y dijeron que estaban orgullosas de conocer al único hombre que había resultado herido en un duelo francés en 40 años. Me colocaron en una ambulancia al frente de la procesión, y así, con el gratificante éclat, me llevaron a París, la figura más conspicua de ese gran espectáculo, y me internaron en el hospital. Se me ha conferido la Cruz de la Legión de Honor. Sin embargo, pocos escapan a esa distinción. Esta es la verdadera versión del conflicto privado más memorable de la época.
no tengo quejas que presentar contra nadie. Actué por mí mismo y puedo soportar las consecuencias. Sin alardear, creo que puedo decir que no tengo miedo de enfrentarme a un duelista francés moderno, pero mientras mantenga mi sano juicio nunca consentiré en volver a estar detrás de uno. Capítulo 9. Un día tomamos el tren y fuimos a Mannheim para ver El Rey Lear en alemán. Fue un error. Estuvimos sentados en nuestros asientos durante 3 horas enteras y nunca entendimos nada más que los truenos y los relámpagos, e incluso eso se invirtió para adaptarlo a las ideas alemanas, porque primero vinieron los truenos y después los relámpagos. El comportamiento del público fue perfecto. No hubo crujidos, ni murmullos, ni otros pequeños disturbios. Cada acto fue escuchado en silencio, y los aplausos se realizaron después de bajar el telón. Las puertas se abrieron a las 4:30, la obra comenzó puntualmente a las 5:30 y 2 minutos después todos los que llegaban estaban en sus asientos y reinaba el silencio. Un caballero alemán en el tren había dicho que una obra de Shakespeare era un placer apreciado en Alemania y que deberíamos encontrar la sala llena. Eso era cierto, los 6 niveles estaban llenos y así permanecieron hasta el final, lo que indicaba que en Alemania no solo a la gente de los balcones les gusta Shakespeare, sino también a los del foso y la galería. En otra ocasión, fuimos a Mannheim y asistimos a un cibaree, por lo demás una ópera, el que se llamaba Lohengrin. Los golpes, los portazos, los estruendos y los choques eran algo increíble. El dolor atormentador y despiadado permanece almacenado en mi memoria junto con el recuerdo del momento en que me arreglaron los dientes. Hubo circunstancias que hicieron necesario que me quedara las 4 horas hasta el final, y me quedé, pero el recuerdo de esa larga, agotadora e implacable temporada de sufrimiento es indestructible. Tener que soportarlo en silencio y quedarse quieto lo hizo aún más difícil. Estaba en un compartimento con barandilla con 8 o 10 desconocidos, de ambos sexos, y esto obligaba a la represión. Sin embargo, a veces el dolor era tan intenso que apenas podía contener las lágrimas. En esos momentos, mientras los aullidos, los lamentos y los chillidos de los cantantes, y los furios, rugidos y explosiones de la vasta orquesta se elevaban más y más, y más salvajemente, y más feroces, podría haber llorado si hubiera estado solo. Esos desconocidos no se habrían sorprendido al ver a un hombre hacer algo así a quien estaban desollando poco a poco, pero aquí se habrían maravillado y, sin duda, habrían hecho comentarios al respecto, mientras que en el presente caso no había nada que fuera una ventaja. Sobre ser desollado. Hubo una espera de media hora al final del primer acto, y podría haber salido a descansar durante ese tiempo, pero no podía confiar en mí mismo para hacerlo, porque sentía que debía desertar para quedarme fuera. Hubo otra espera de media hora hacia las 9, pero para entonces ya había pasado por tantas cosas que ya no me quedaban fuerzas, por lo que no tenía más deseo que el de que me dejaran en paz. No quiero sugerir que el resto de la gente allí fuera como yo, porque, en realidad, no lo eran. Si era que naturalmente les gustaba ese ruido, o si era que habían aprendido a gustarle acostumbrándose a él. No lo sabía en ese momento, pero les gustó, eso estaba bastante claro. Mientras sucedía, se sentaron y parecían tan embelesados y agradecidos como lo hacen los gatos cuando uno les acaricia el lomo, y cada vez que caía el telón, se ponían de pie, en una sólida y poderosa multitud, y el aire se llenaba de nieve con pañuelos ondeantes y huracanes de aplausos barrían el lugar. Esto no era comprensible para mí. Por supuesto, había muchas personas allí que no estaban obligadas a quedarse. Sin embargo, las gradas estaban tan llenas al final como al principio. Esto demostró que a la gente le gustó. Fue una especie de obra curiosa.
En cuanto al vestuario y la escenografía, era bastante bonito y llamativo, pero no hubo mucha acción. Es decir, realmente no se hizo mucho, solo se habló de ello, y siempre violentamente. Era lo que podríamos llamar una obra narrativa. Todos tenían una narrativa y un agravio, y ninguno era razonable al respecto, sino que todos se encontraban en un estado ofensivo e ingobernable. Había poco de ese tipo de cosas habituales en las que el tenor y la soprano se paran junto a las candilejas, gorjeando, con voces mezcladas, y siguen extendiendo los brazos el uno hacia el otro y retirándolos hacia atrás y extendiendo ambas manos sobre un pecho y luego sobre el otro. El otro con una sacudida y una presión, no, era cada alborotador por sí mismo y sin mezclarse. Cada uno cantó por turnos una narración indicativa, acompañado por toda la orquesta de 60 instrumentos, y cuando esto continuó por algún tiempo, y se esperaba que pudieran llegar a un acuerdo y modificar el ruido, de repente estallaba un gran coro compuesto enteramente de maníacos, y luego, durante 2 minutos, y a veces 3, revivía todo lo que sufrí cuando se incendió el asilo de huérfanos. Solo tuvimos una breve temporada de cielo y del dulce éxtasis y paz del cielo durante toda esta larga, diligente y amarga reproducción del otro lugar. Esto fue mientras una hermosa procesión de gente marchaba de un lado a otro, en el tercer acto, y cantaba el coro de bodas. Para mi oído inexperto eso era música, música casi divina. Mientras mi alma chamuscada estaba impregnada del bálsamo curativo de aquellos graciosos sonidos, me parecía que casi podría volver a sufrir los tormentos que me habían pasado antes, para poder ser sanado de nuevo. Ahí es donde se traiciona el profundo ingenio de la idea operística. Se ocupa tanto del dolor que sus deleites dispersos se ven prodigiosamente aumentados por los contrastes. Supongo que un aire bonito en una ópera es más bonito allí que en cualquier otro lugar, del mismo modo que un hombre honesto en política brilla más que en otros lugares. Después descubrí que a los alemanes no hay nada que les guste tanto como la ópera. Les gusta, no de forma suave y moderada, sino con todo el corazón. Este es un resultado legítimo del hábito y la educación. A nuestra nación también le gustará la ópera con el tiempo, sin duda. A 1 de cada 50 de los que asisten a nuestras óperas ya les gusta, tal vez, pero creo que de los otros 49 muchos van para aprender a gustarles, y el resto para poder hablar con conocimiento de causa. Estos últimos suelen tararear las melodías mientras las cantan, para que sus vecinos perciban que han asistido antes a óperas. Los funerales de estos no ocurren con suficiente frecuencia. Aquella noche en la ópera de Mannheim se sentaron delante de nosotros una amable solterona y una dulce joven de 17 años. Esta gente hablaba entre actos y yo los entendía, aunque no entendía nada de lo que se decía en el escenario lejano. Al principio se mostraron cautelosos en su conversación, pero después de escucharnos a mi agente y a mí conversar en inglés abandonaron su reserva y yo retomé muchas de sus pequeñas confidencias. No, me refiero a muchas de sus pequeñas confidencias, es decir, a los mayores, porque la joven solo escuchaba y asentía con la cabeza, pero nunca decía una palabra. Qué bonita era y qué dulce era. Deseaba que ella hablara. Pero evidentemente estaba absorta en sus propios pensamientos, en sus propios sueños de niña, y encontraba un placer más preciado en el silencio. Pero no estaba soñando con sueños, no, estaba despierta, viva, alerta, no podía quedarse quieta ni un momento. Era un estudio encantador. Su vestido era de una suave tela blanca y sedosa que se pegaba a su joven y redonda figura como la piel de un pez, y estaba ondulado con elegantes flecos de encaje, tenía ojos profundos y tiernos, con pestañas largas y curvas,
y tenía mejillas color de melocotón, un mentón con hoyuelos y una boquita tan adorable como un capullo de rosa, y ella era tan paloma, tan pura, y tan gracioso, tan dulce y tan hechizante. Durante largas horas deseé muchísimo que ella hablara. Y por fin lo hizo, los labios rojos se abrieron y de él saltó un pensamiento, y además con un entusiasmo inocente y bonito: tía, solo sé que tengo 500 pulgas encima. Probablemente estuvo por encima del promedio. Sí, debe haber estado muy por encima del promedio. La media en aquella época en el Gran Ducado de Baden era de 45 por persona joven, cuando estaba sola, según la estimación oficial del ministro del Interior para ese año. El promedio para las personas mayores era vago e indeterminable, porque cada vez que una joven sana entraba en presencia de sus mayores, inmediatamente bajaba su promedio y elevaba el suyo. Se convirtió en una especie de caja de contribuciones. Esta querida joven del teatro había estado allí sentada inconscientemente haciendo una colecta. Muchos ancianos flacos de nuestro vecindario se sintieron más felices y descansados por su llegada. En esa gran audiencia de esa noche, había 8 personas muy llamativas. Eran señoras que llevaban sombreros o capotas. ¡Qué bendición sería si una dama pudiera hacerse visible en nuestros teatros usando su sombrero! No es habitual en Europa permitir que damas y caballeros entren al auditorio con gorros, sombreros, abrigos, bastones o paraguas. Pero en Mannheim esta regla no se cumplió porque el público estaba compuesto en gran medida por gente que venía de lejos. Y entre siempre eran unas cuantas señoras tímidas que temían que si tenían que pasar a una antesala a recoger sus cosas cuando terminara la obra, perderían el tren. Pero la gran masa de los que venían de lejos corría siempre el riesgo y se arriesgaba, prefiriendo la pérdida de un tren a la falta de buenas costumbres y a la incomodidad de llamar la atención durante un lapso de 3 o 4 horas. Capítulo X. 3 o 4 horas. Es mucho tiempo para estar sentado en un lugar, sea o no llamativo, y sin embargo, algunas óperas de Wagner duran 6 horas enteras seguidas. Pero la gente se sienta ahí y lo disfruta todo, y desearía que durara más. Una señora alemana en Múnich me dijo que a una persona al principio no le podía gustar la música de Wagner, sino que debía pasar por el proceso deliberado de aprender a gustarle, entonces tendría su recompensa segura, porque cuando aprendiera a gustarle, tendría hambre de él y nunca podría obtener suficiente de él. Dijo que 6 horas de Wagner no eran demasiado. Dijo que este compositor había hecho una revolución completa en la música y estaba enterrando a los viejos maestros uno por uno. Y dijo que las óperas de Wagner se diferenciaban de todas las demás en un aspecto notable, y era que no estaban meramente salpicadas de música aquí y allá, sino que eran toda música, desde el primer tono hasta el último. Esto me sorprendió. Dije que había asistido a una de sus insurrecciones y que apenas encontré música en ella excepto el coro de bodas. Ella dijo que Lohengrin era más ruidosa que las otras óperas de Wagner, pero que si seguía yendo a verla descubriría que todo era música y, por lo tanto, la disfrutaría. Podría haber dicho: pero ¿aconsejarías a una persona que practique deliberadamente tener un dolor de muelas en la boca del estómago durante un par de años para luego poder disfrutarlo? Pero me reservé ese comentario. Esta dama se llenó de elogios para el tenor principal que había actuado en una ópera de Wagner la noche anterior, y pasó a extenderse sobre su antigua y prodigiosa fama, y sobre cuántos honores le habían prodigado las casas principescas de Alemania. Aquí hubo otra sorpresa. Yo había asistido a esa misma ópera, en la persona de mi agente, y había hecho observaciones minuciosas y precisas. Entonces dije: bueno, señora,
Mi experiencia me justifica al afirmar que la voz de ese tenor no es una voz en absoluto, sino solo un grito, el grito de una hiena. Eso es muy cierto, dijo, ahora no puede cantar, hace ya muchos años que perdió la voz, pero en otras épocas cantaba, sí, divinamente. Así que cuando venga ahora, veréis, sí, que el teatro no acogerá a la gente, yo begad, su voz es wunderschön en ese tiempo pasado. Le dije que me estaba descubriendo un rasgo bondadoso en los alemanes que valía la pena emular. Dije que sobre el agua no éramos tan generosos, que entre nosotros, cuando un cantante perdía la voz y un saltador perdía las piernas, estas fiestas dejaban de dibujarse. Le dije que había estado en la ópera en Hannover, una vez, en Mannheim una vez, y en Múnich, a través de mi agente autorizado, una vez, y esta gran experiencia casi me había convencido de que los alemanes preferían cantantes que no sabían cantar. Tampoco fue un discurso muy extravagante, ya que las alabanzas del corpulento tenor de Mannheim habían sido la comidilla de todo Heidelberg durante una semana antes de su actuación. Sin embargo, su voz era como el ruido angustioso que hace un clavo cuando lo rechinas a través del cristal de una ventana. Se lo dije a mis amigos de Heidelberg al día siguiente, y me dijeron, de la manera más tranquila y sencilla, que eso era muy cierto, pero que en tiempos anteriores su voz había sido maravillosamente buena. Y el tenor de Hannover fue otro ejemplo de este tipo. El caballero alemán de habla inglesa que me acompañó a la ópera estaba rebosante de entusiasmo por aquel tenor. Él dijo, a C.H. Gott, un gran hombre. Lo verás. Es muy famoso en toda Alemania, y tiene una pensión, sí, del gobierno. Ahora no está obligado a cantar, solo 2 veces al año, pero si no canta 2 veces al año le quitan la pensión. Muy bien, fuimos. Cuando apareció el renombrado tenor, recibí un codazo y un susurro emocionado, ahora lo ves. Pero lo de celebrar fue para mí una decepción asombrosa. Si hubiera estado detrás de una pantalla, habría supuesto que le estaban practicando una operación quirúrgica. Miré a mi amigo y, para mi gran sorpresa, parecía ebrio de placer, sus ojos bailaban con ansia de placer. Cuando por fin cayó el telón, estalló en un tormentoso aplauso y lo mantuvo alto, como lo hizo toda la sala, hasta que el aflictivo tenor se acercó 3 veces ante el telón para hacer una reverencia. Mientras el entusiasta se limpiaba el sudor de la cara, dije, no es mi intención hacer el menor daño, pero realmente, ¿crees que ahora puede cantar? ¿A él? No. Gott am Himmel, a ver, ¿cómo pudo cantar hace 25 años? A CH, no, ahora ya no canta, solo llora. Cuando cree que canta, ahora no canta en absoluto, no, solo hace como un gato que no se encuentra bien. ¿De dónde y cómo surgió la idea de que los alemanes son una raza impasible y flemática? En verdad, están muy alejados de eso. Son afectuosos, emocionales, impulsivos, entusiastas, sus lágrimas brotan al más mínimo contacto y no es difícil hacerlos reír. Son los propios hijos del impulso. En comparación con los alemanes, somos fríos y reservados. Se abrazan y besan y lloran y gritan y bailan y cantan, y cuando usamos una expresión cariñosa derraman una partitura. Su lenguaje está lleno de entrañables diminutivos, nada de lo que aman escapa a la aplicación de un diminutivo cariñoso, ni la casa, ni el perro, ni el caballo, ni la abuela, ni ninguna otra criatura, animada o inanimada. En los teatros de Hannover, Hamburgo y Mannheim tenían una sabia costumbre. En el momento en que se levantó el telón, la luz en el cuerpo de la casa se apagó. El público estaba sentado en la fresca penumbra de un profundo crepúsculo,
que realzaba enormemente los resplandecientes esplendores del escenario. También ahorró gasolina y la gente no murió sudando. Cuando vi reproducir El Rey Lear, a nadie se le permitió ver una escena cambiada, si no había nada que hacer excepto apartar un bosque del camino y dejar al descubierto un templo más allá. Uno no veía cómo el bosque se partía por la mitad y se alejaba gritando, con el desencantador espectáculo que lo acompañaba de las manos y los talones de los impulsores. Impulso, no, la cortina siempre se bajaba por un instante, no se escuchaba el menor movimiento detrás de ella, pero cuando se levantaba, al instante siguiente, el bosque había desaparecido. Incluso cuando el escenario se estaba reiniciando por completo, no se escuchó ningún ruido. Durante todo el tiempo que estuvo sonando El Rey Lear, el telón nunca bajó 2 minutos seguidos. La orquesta tocó hasta que el telón estuvo listo para levantarse por primera vez y luego partieron para pasar la noche. Donde las esperas del escenario nunca llegan a los 2 minutos, no hay ocasión para la música. Nunca antes había visto este asunto de 2 minutos entre actos, salvo una vez, y fue cuando tocaron Sauerkraut en Guayax. Una noche estaba en un concierto en Múnich, la gente entraba en tropel, la manecilla del reloj señalaba las 7, sonó la música y al instante cesó todo movimiento en el espacio de la sala, no había nadie en pie. O caminando por los pasillos, o buscando a tientas un asiento, el flujo de recién llegados se había secado repentinamente en su origen. Escuché tranquilamente una pieza musical que duraba 15 minutos, siempre esperando que algunos de los que habían llegado tarde se acercaran a mis rodillas, y sintiéndome continua y agradablemente decepcionado, pero cuando soné la última nota, aquí volvió la corriente. Verá, habían hecho esperar a los que llegaban tarde en la cómoda sala de espera desde que empezaba la música hasta que terminaba. Era la primera vez que veía a este tipo de criminales negarles el privilegio de destruir la comodidad de una casa llena de sus superiores. Algunos de ellos eran pájaros bastante hermosos, pero no importaba, tenían que quedarse afuera, en el largo salón, bajo la inspección de una doble fila de lacayos y camareras con librea que sostenían las 2 paredes con sus espaldas y sostenían las envolturas y trampas de los animales. Sus amos y amas en sus brazos. No teníamos lacayos que sujetaran nuestras cosas y no estaba permitido llevarlas a la sala de conciertos, pero había algunos hombres y mujeres que se encargaban de ellos por nosotros. Nos dieron cheques por ellos y nos cobraron un precio fijo, pagadero por adelantado, 5 centavos. En Alemania siempre se oye en una ópera algo que tal vez nunca se haya oído en América, me refiero al final de un hermoso solo o a dúo. Siempre lo golpeamos con un terremoto de aplausos. El resultado es que nos privamos de la parte más dulce del bocadillo, conseguimos el whisky, pero no conseguimos el azúcar en el fondo del vaso. Nuestra manera de esparcir aplausos a lo largo de un acto me parece mejor que la manera de Mannheim de guardarlo todo hasta el final del acto. No veo cómo un actor puede olvidarse de sí mismo y retratar una pasión ardiente ante un público frío e inmóvil. Creo que se sentiría tonto. Todavía hoy me duele recordar cómo aquel viejo Lear alemán se enfureció, lloró y aulló alrededor del escenario, sin respuesta alguna de aquella sala silenciosa, sin un solo estallido hasta que terminó el acto. Para mí había algo indescriptiblemente incómodo en los solemnes silencios de muerte que siempre seguían a las tremendas manifestaciones de sentimientos de este anciano. No pude evitar ponerme en su lugar, pensé que sabía cuán enfermo y triste se sentía durante aquellos silencios, porque recordé un caso que una vez estuvo bajo mi observación y que, pero contaré el incidente. Una noche a bordo de un barco de vapor del Mississippi, un niño de 10 años yacía dormido en una litera. Era un niño largo y de piernas delgadas, envuelto en una camisa bastante corta.
Era la primera vez que hacía un viaje en un barco de vapor, por lo que estaba preocupado y asustado, y se había acostado con la cabeza llena de peligros inminentes, explosiones, incendios y muerte súbita. Hacia las 10, unas 20 damas estaban sentadas en el salón de damas, leyendo tranquilamente, cosiendo, bordando, etc., y entre ellas estaba sentada una dulce, una anciana benigna con gafas redondas en la nariz y sus ocupadas agujas de tejer en las manos. Ahora, de repente, en medio de esta pacífica escena irrumpió ese chico de piernas delgadas con camiseta corta, con los ojos desorbitados, el cabello erizado y gritando, «¡Fuego, fuego, salta y corre! El barco está en fuego y no hay un minuto que perder». Todas aquellas señoras miraron dulcemente hacia arriba y sonrieron, nadie se movió, la anciana se bajó las gafas, las miró y dijo con dulzura, «Pero no debes resfriarte, niña. Corre y ponte el alfiler y luego ven a contárnoslo todo». Fue un escalofrío cruel para la vehemencia efusiva de un pobre diablillo. Esperaba ser una especie de héroe, el creador de un pánico salvaje, y aquí todos se sentaban y sonreían con una sonrisa burlona, y una anciana se burlaba de su pesadilla. Me di la vuelta y me alejé sigilosamente, porque yo era ese niño, y ni siquiera me importó descubrir si había soñado el fuego o realmente lo había visto. Me han dicho que en un concierto o en una ópera alemana casi nunca se repite una canción, que, aunque se mueran por volver a oírlo, su buena educación normalmente les impide exigir la repetición. Los reyes pueden repetir, eso es otra cosa. A todos les alegra ver que el rey está contento, y en cuanto al actor al que se le hace el bis, su orgullo y gratificación son sencillamente ilimitados. Aún así, hay circunstancias en las que incluso un bis real. Pero es mejor ilustrarlo. El rey de Baviera es un poeta y tiene las excentricidades de un poeta, con la ventaja sobre todos los demás poetas de poder satisfacerlas, sin importar la forma que adopten. Le gusta la ópera, pero no le gusta sentarse en presencia de un público, por eso ha ocurrido a veces en Múnich que, cuando una ópera ha terminado y los actores se estaban quitando la pintura y las galas, les ha llegado la orden de volver a ponerse la pintura y las galas. En ese momento llegaría el rey, solitario y solo, y los actores comenzarían desde el principio y repetirían toda la ópera con solo ese individuo en el vasto y solemne teatro como público. Una vez se le metió en la cabeza un extraño fenómeno. En lo alto y fuera de la vista, sobre el prodigioso escenario del teatro de la corte hay un laberinto de tuberías de agua entrelazadas, tan perforadas que, en caso de incendio, pueden hacer descender innumerables chorros de agua en forma de hilos, y en caso de necesidad, esta descarga puede aumentarse hasta convertirse en una inundación torrencial. Los directivos estadounidenses quizá quieran tomar nota de ello. El rey era la única audiencia. La ópera prosiguió, era una pieza con tormenta, el trueno mímico empezó a murmurar, el viento mímico empezó a gemir y a suspirar. Y la lluvia mímica a golpear. El interés del rey crecía cada vez más, se convirtió en entusiasmo. Gritó, es muy bueno, en verdad, pero tendré lluvia de verdad, abre el agua. El gerente abogó por la revocación del mando, dijo que arruinaría el costoso escenario y los espléndidos trajes, pero el rey gritó, no importa, tendré lluvia de verdad, abre el agua. Entonces se encendió la verdadera lluvia y comenzó a descender en lanzas de gasa sobre los parterres de flores y los senderos de grava del escenario. Las actrices y actores ricamente vestidos caminaban cantando valientemente y fingiendo que no les importaba. El rey estaba encantado y su entusiasmo crecía. Gritó, bravo, bravo, más truenos, más relámpagos, enciende más lluvia. Los truenos retumbaron,
Los relámpagos deslumbraron, los vientos tormentosos azotaron, el diluvio cayó. Los imitadores de la realeza en el escenario, con sus rasos empapados adheridos a sus cuerpos, sumergidos en el agua hasta los tobillos, gorjeando lo mejor y más dulce, los violinistas bajo los aleros del escenario cerrados para salvar sus vidas, con el frío desbordamiento chorreando hacia abajo. En la nuca, y el rey, seco y feliz, sentado en su elevado palco y con los guantes a punto, aplaudía. Más aún, gritó el rey, más aún, suelta todos los truenos, abre toda el agua, ahorcaré al hombre que levante un paraguas. Cuando por fin pasó la tormenta más tremenda y eficaz que jamás se había producido en un teatro, la aprobación del rey fue ilimitada. Gritó, magnífico, magnífico, bis, hazlo otra vez. Pero el gerente logró persuadirlo para que recordara el bis, y dijo que la compañía se sentiría suficientemente recompensada y halagada por el mero hecho de que su majestad deseara el bis, sin fatigarlo con una repetición para satisfacer su propia vanidad. Durante el resto del acto los afortunados fueron aquellos cuyos papeles requirieron cambios de vestimenta, los demás eran un grupo empapado, desaliñado e incómodo, pero sumamente pintoresco. La escenografía quedó arruinada, las trampillas estaban tan hinchadas que no funcionaron durante una semana después, los magníficos trajes se estropearon y esa notable tormenta causó un sinfín de daños menores. Fue una idea real esa tormenta y realmente llevada a cabo. Pero observad la moderación del rey, no insistió en su bis. Si hubiera sido un público de ópera estadounidense alegre e irreflexivo, probablemente su tormenta se habría repetido y repetido hasta ahogar a toda esa gente. Capítulo 11. Los días de verano transcurrieron agradablemente en Heidelberg. Teníamos un entrenador experto y bajo sus instrucciones conseguimos que nuestras piernas estuvieran en condiciones adecuadas para los recorridos peatonales previstos. Estábamos muy satisfechos con los avances que habíamos logrado en el idioma alemán y más que satisfechos con lo que habíamos logrado en el arte. Habíamos tenido los mejores profesores de dibujo y pintura de Alemania, A.M. Merling, Vogel, Mueller, Dietz y Schumann. A.M. Merling nos enseñó a pintar paisajes. Vogel nos enseñó a dibujar figuras, Mueller nos enseñó a hacer naturalezas muertas y Dietz y Schumann nos dieron un curso final en dos especialidades, piezas de batalla y naufragios. Todo lo que soy en el arte se lo debo a estos hombres. Tengo algo del modo de ser de todos y cada uno de ellos, pero todos decían que yo también tenía mis propios modales y que eran llamativos. Dijeron que había una marcada individualidad en mi estilo, hasta el punto de que si alguna vez pintaba el tipo más común de perro, debía asegurarme de incluir algo en el aspecto de ese perro que evitara que lo confundieran con la creación de un perro. Cualquier otro artista. En secreto quería creer todos estos amables dichos, pero no podía, temía que la parcialidad de mis amos hacia mí y el orgullo por mí influyeran en su juicio. Así que decidí hacer una prueba. En privado, y sin que nadie lo supiera, pinté mi gran cuadro, El castillo de Heidelberg iluminado, mi primera obra al óleo realmente importante, y lo hice colgar en medio de un desierto de cuadros al óleo en la exposición de arte. Sin nombre adjunto. Para mi gran satisfacción, al instante lo reconocieron como mío. Todo el pueblo acudió a verlo, e incluso acudió gente de localidades vecinas para visitarlo. Causó más revuelo que cualquier otra obra de la exposición. Pero lo más gratificante de todo fue que los extraños que pasaban por allí y no habían oído hablar de mi cuadro, no solo se sentían atraídos hacia él, como por un imán, en el momento en que entraban en la galería, sino que siempre lo tomaban por un tornero. Al parecer nadie había hecho eso nunca.
Había castillos en ruinas en los acantilados y riscos que sobresalían a lo largo de todo el camino. Se decía que tenían sus leyendas, como las del Rin, y lo que es mejor aún, nunca se habían impreso. No había nada en los libros sobre esa hermosa región, había sido descuidado por el turista, era suelo virgen para el pionero literario. Mientras tanto, terminaron y nos trajeron las mochilas, los toscos trajes de paseo y los resistentes zapatos de paseo que habíamos encargado. Un señor X y un joven señor Z habían aceptado ir con nosotros. Una noche fuimos a vernos y nos despedimos de nuestros amigos, y después celebramos un pequeño banquete de despedida en el hotel. Nos acostamos temprano, porque queríamos levantarnos temprano para aprovechar el frescor de la mañana. Nos levantamos al amanecer, sintiéndonos frescos y vigorosos, tomamos un abundante desayuno y luego nos lanzamos a través de las frondosas arcadas de los terrenos del castillo, hacia la ciudad. Qué gloriosa mañana de verano era, y cómo las flores derramaban su fragancia y cómo cantaban los pájaros. Era el momento justo para dar un paseo por los bosques y las montañas. Todos íbamos vestidos igual, sombreros anchos y holgados para protegernos del sol, mochilas grises, camisas militares azules, mono azul, polainas de cuero abotonadas desde la rodilla hasta el tobillo, zapatos toscos de cuarto alto con cordones ajustados. Cada hombre llevaba unos gemelos de ópera, una cantimplora y un estuche de guía al hombro, y llevaba un bastón de alpinista en una mano y un paraguas en la otra. Alrededor de nuestros sombreros había muchos pliegues de suave muselina blanca, con los extremos colgando y aleteando por nuestra espalda, una idea traída de Oriente y utilizada por turistas de toda Europa. Harris llevaba una pequeña máquina parecida a un reloj llamada podómetro, cuya función es llevar la cuenta de los pasos de un hombre y decir cuánto ha caminado. Todos se detuvieron para admirar nuestros disfraces y saludarnos con un cordial, agradable marcha hacia ustedes. Cuando llegamos al centro descubrí que podíamos ir en tren hasta 5 millas de Heilbronn. El tren apenas arrancaba, así que saltamos a él y nos alejamos muy animados. Todos estuvieron de acuerdo en que habíamos actuado con prudencia, porque sería tan divertido caminar abajo como subir el Neckar, y no podía ser necesario caminar en ambos sentidos. En nuestro compartimento había algunos alemanes agradables. Poco después comencé a hablar de algunos asuntos bastante privados y Harris se puso nervioso, entonces me dio un codazo y me dijo, habla en alemán, estos alemanes pueden entender inglés. Así lo hice. Estuvo bien lo hice, porque resultó que no había ningún alemán en ese grupo que no entendiera perfectamente el inglés. Es curioso lo extendido que está nuestro idioma en Alemania. Después de un rato, algunas de esas personas salieron y subieron un caballero alemán y sus 2 hijas pequeñas. Hablé en alemán de uno de estos últimos varias veces, pero sin resultado. Finalmente dijo, Ich verstehe nur Deutsch und Englisch, o palabras por el estilo. Es decir, no entiendo ningún idioma excepto alemán e inglés. Y efectivamente, no solo ella sino también su padre y su hermana hablaban inglés. Entonces después de eso tuvimos toda la charla que queríamos, y queríamos mucho, porque eran gente agradable. Se interesaron mucho por nuestras costumbres, especialmente los alpinistas, porque nunca antes habían visto ninguno. Dijeron que la carretera del Neckar estaba perfectamente nivelada, por lo que debíamos ir a Suiza o algún otro país accidentado, y nos preguntó si no nos parecía bastante fatigante caminar con un clima tan cálido. Pero dijimos que no. Llegamos a Wimpfen, creo que era Wimpfen, en unas 3 horas y salimos, no muy cansados. Encontré un buen hotel, pedí cerveza y cena, luego di un paseo por el venerable y antiguo pueblo. Era muy pintoresco y ruinoso,
sucio e interesante. Tenía casas extrañas de 500 años de antigüedad y una torre militar de 115 pies de altura, que había estado allí durante más de 10 siglos. Le hice un pequeño boceto. Conservé una copia, pero entregué el original al burgomaestre. Creo que el original era mejor que la copia, porque tenía más ventanas y el césped se erguía mejor y tenía un aspecto más fresco. Sin embargo, no había nadie alrededor de la torre, la hierba la compuse yo mismo, a partir de estudios que hice en un campo de Heidelberg en la época de Amerling. El hombre de arriba, mirando la vista, aparentemente es demasiado grande, pero descubrí que no se podía hacer más pequeño, convenientemente. Lo quería allí y lo quería visible. Así que pensé en una forma de gestionarlo. Compuse el cuadro desde dos puntos de vista. El espectador debe observar al hombre desde donde está esa bandera, y debe observar la torre misma desde el suelo. Esto armoniza la aparente discrepancia. Cerca de una antigua catedral, debajo de un cobertizo, había 3 cruces de piedra, objetos mohosos y dañados, con figuras de piedra de tamaño natural. Los 2 ladrones iban vestidos con los extravagantes trajes cortesanos de mediados del siglo XVI, mientras que el Salvador estaba desnudo, a excepción de un paño alrededor de la cintura. Cenamos bajo los verdes árboles en un jardín perteneciente al hotel y con vistas al Neckar. Luego, después de fumar, nos fuimos a la cama. Tomamos una siesta reparadora. Luego nos levantamos alrededor de las 3 de la tarde y nos pusimos nuestra panoplia. Mientras salíamos alegremente a las puertas de la ciudad, alcanzamos un carro de campesino, parcialmente cargado con restos de coles y restos vegetales similares, y tirado por una vaca pequeña y un burro más pequeño unidos entre sí. Fue una preocupación bastante lenta, pero nos llevó a Heilbronn antes de que oscureciera. 5 millas, o posiblemente fueron 7. Nos detuvimos en la misma posada en la que residió el famoso viejo caballero ladrón y rudo luchador Getz von Berlichingen después de salir de su cautiverio en la torre cuadrada de Heilbronn hace entre 350 y 400 años. Harris y yo ocupábamos la misma habitación que él había ocupado y el mismo papel aún no se había despegado de las paredes. Los muebles eran de madera antigua y pintoresca, de 400 años de antigüedad, y algunos de los olores tenían más de 1000. En la pared había un gancho del que, según decía el propietario, el viejo y fantástico Getz solía colgar su mano de hierro cuando se la quitaba para irse a la cama. Esta habitación era muy grande, podría decirse inmensa, y estaba en el primer piso, lo que significa que estaba en el segundo piso, porque en Europa las casas son tan altas que no cuentan el primer piso, de lo contrario se cansarían de subir antes de llegar a la cima. El papel de la pared era de un rojo intenso, con enormes figuras doradas, muy manchadas por el tiempo, y cubría todas las puertas. Estas puertas encajaban tan perfectamente y continuaban las figuras del papel de manera tan ininterrumpida, que cuando se cerraban uno tenía que ir palpando y buscando a lo largo de la pared para encontrarlas. En un rincón había una estufa, una de esas cosas altas, cuadradas y majestuosas de porcelana blanca que parecen un monumento y te hacen pensar en la muerte cuando deberías estar disfrutando de tus viajes. Las ventanas daban a un pequeño callejón y, por encima de él, a un establo y a algunos corrales de aves y cerdos en la parte trasera de algunas casas de vecinos. En la habitación había las 2 camas habituales, una en un extremo y la otra en el otro, a una distancia de un tiro de pistola de un solo cañón, montadas en latón, anticuadas. Además, eran tan estrechas como las camas alemanas habituales, y tenían la indestructible costumbre de las camas alemanas de derramar las mantas por el suelo cada vez que uno se olvidaba de sí mismo y se iba a dormir.
En el centro de la habitación había una mesa redonda tan grande como la del rey Arturo. Mientras los camareros se preparaban para servirnos la cena, todos salimos a ver el famoso reloj en la fachada de los edificios municipales. Capítulo 12. El Rathaus, o edificio municipal, tiene la arquitectura más pintoresca y pintoresca de la Edad Media. Tiene un pórtico enorme y escalones, delante de él, con pesadas balaustradas y adornados con caballeros de hierro oxidados de tamaño natural con armadura completa. La esfera del reloj en la fachada del edificio es muy grande y tiene un patrón curioso. Normalmente, un ángel dorado da la hora con un martillo en una gran campana. Cuando cesa el golpe, una figura del tiempo de tamaño natural levanta su reloj de arena y lo hace girar. Dos carneros dorados avanzan y se chocan, un gallo dorado levanta sus alas. Pero las características principales son dos grandes ángeles, que se encuentran a cada lado de la esfera con largos cuernos en los labios. Se decía que tocaban melodiosamente estos cuernos cada hora, pero no lo hicieron por nosotros. Más tarde nos dijeron que solo soplaban de noche, cuando la ciudad estaba en silencio. Dentro de la Rathaus había una serie de enormes cabezas de jabalíes, conservadas y montadas sobre soportes a lo largo de la pared. Llevaban inscripciones que decían quién los mató y hace cuántos cientos de años se hizo. Una sala del edificio estaba dedicada a la conservación de archivos antiguos. Allí nos mostraron un sinfín de documentos antiguos. Algunas estaban firmadas por papas, otras por Tilly y otros grandes generales, y una era una carta escrita y suscrita por Goetz von Berlichingen en Heilbronn en 1519, justo después de su liberación de la Torre Cuadrada. Este hermoso y viejo caballero ladrón era un hombre devoto y sinceramente religioso, hospitalario, caritativo con los pobres, intrépido en la lucha, activo, emprendedor y poseedor de un carácter grande y generoso. Tenía en él la cualidad de poder pasar por alto las injurias moderadas y de perdonar y olvidar las mortales tan pronto como había derrotado contundentemente a sus autores. Estaba dispuesto a aceptar la riña de cualquier pobre diablo y arriesgar su cuello para enderezarlo. La gente común lo apreciaba y su memoria aún está verde en baladas y tradiciones. Solía ir por la carretera y robar a los caminantes ricos, y otras veces descendía en picado desde su alto castillo en las colinas del Neckar y capturaba cargamentos de mercancías que pasaban por allí. En sus memorias agradece piadosamente al dador de todo bien por recordarlo en sus necesidades y entregarle diversos cargamentos en momentos en que solo providencias especiales podrían haberlo aliviado. Era un guerrero valiente y encontraba una profunda alegría en la batalla. En un asalto a una fortaleza en Baviera cuando solo tenía 23 años, le dispararon la mano derecha, pero estaba tan interesado en la lucha que no la observó durante un tiempo. Dijo que la mano de hierro que le hicieron después, y que usó durante más de medio siglo, era un miembro casi tan inteligente como lo había sido el carnoso. Me alegré de recibir un facsímil de la carta escrita por este viejo y excelente Ravensor alemán, aunque no pude leerla. Era mejor artista con la espada que con la pluma. Bajamos junto al río y vimos la Torre Cuadrada. Era una estructura muy venerable, muy fuerte y muy ornamental. No había ninguna abertura cerca del suelo. Sin duda tuvieron que usar una escalera para entrar. También visitamos la iglesia principal, una curiosa estructura antigua, con una aguja en forma de torre adornada con todo tipo de imágenes grotescas. Las paredes interiores de la iglesia estaban cubiertas con grandes tablillas murales de cobre, con inscripciones grabadas que celebraban los méritos de los antiguos dignatarios de Heilbronn de hace 2 o 3 siglos. Y también con efigies toscamente pintadas de ellos y sus familias ataviados con los extraños trajes de esos días. El cabeza de familia estaba sentado en primer plano,
y detrás de él se extendía una fila de hijos que retrocedía y disminuía bruscamente. Frente a él estaba sentada su esposa, y detrás de ella se extendía una hilera baja de hijas cada vez más disminuidas. La familia solía ser numerosa, pero las perspectivas eran malas. Luego alquilamos el coche y el caballo que solía utilizar Getz von Berlichingen y nos adentramos varios kilómetros en el campo para visitar el lugar llamado Weibertreu, fidelidad de la esposa, supongo. Fue un castillo feudal de la Edad Media. Cuando llegamos a sus alrededores descubrimos que estaba bellamente situado, pero en la cima de un montículo o colina, redondo y bastante empinado, y de unos 200 pies de altura. Por eso, como el sol ardía, no subimos allí, sino que tomamos el lugar con confianza y lo observamos de lejos mientras el caballo se apoyaba en una cerca y descansaba. El lugar no tiene más interés que el que le presta su leyenda, que es muy bonita. La leyenda: en la Edad Media, una pareja de jóvenes duques, hermanos, tomaron bandos opuestos en una de las guerras. Uno luchando por el emperador, el otro contra él. Uno de ellos poseía el castillo y la aldea que está encima del montículo de que hablo, y en su ausencia vino su hermano con sus caballeros y soldados y puso sitio. Fue un asunto largo y tedioso, porque el pueblo hizo una defensa tenaz y fiel. Pero al final se les acabaron los suministros y el hambre empezó a hacer efecto. Cayeron más por hambre que por los misiles del enemigo. Poco a poco se rindieron y pidieron condiciones caritativas. Pero el príncipe asediador estaba tan indignado contra ellos por su larga resistencia que dijo que no perdonaría a nadie excepto a las mujeres y a los niños. Todos los hombres debían ser pasados por la espada sin excepción y todos sus bienes destruidos. Entonces vinieron las mujeres y se arrodillaron y rogaron por la vida de sus maridos. No, dijo el príncipe, ninguno de ellos escapará con vida, vosotros iréis con vuestros hijos al destierro sin hogar y sin amigos, pero para que no mueras de hambre te concedo esta única gracia. Que cada mujer lleve consigo desde este lugar tanto de sus bienes más valiosos como pueda llevar. Muy bien, en ese momento las puertas se abrieron y salieron aquellas mujeres que llevaban a sus esposos sobre sus hombros. Los sitiadores, furiosos por el truco, se apresuraron a masacrar a los hombres, pero el duque se interpuso y dijo: no, levanten sus espadas, la palabra de un príncipe es inviolable. Cuando regresamos al hotel, la mesa redonda del rey Arturo estaba preparada para nosotros con sus cortinas blancas, y el jefe de camareros y su primer ayudante, con colas de golondrina y corbatas blancas, trajeron la sopa y los platos calientes enseguida. El señor X había encargado la cena y, cuando llegó el vino, cogió una botella, miró la etiqueta y luego se volvió hacia la tumba, la melancolía. El jefe de camareros sepulcral y dijo que no era el tipo de vino que él había pedido. El jefe de camareros cogió la botella, la miró con su mirada de enterrador y dijo: es verdad, le pido perdón. Luego se volvió hacia su subordinado y le dijo con calma: trae otra etiqueta. Al mismo tiempo, quitó la presente etiqueta con la mano y la dejó a un lado. Estaba recién puesto y la pasta aún estaba húmeda. Cuando llegó la nueva etiqueta, se la puso. Ahora que nuestro vino francés se había convertido en vino alemán, según el deseo, el jefe de camareros cumplía tranquilamente con sus demás deberes, como si realizar este tipo de milagro fuera algo común y fácil para él. El señor X dijo que no había sabido antes que había personas lo suficientemente honestas como para hacer este milagro en público, pero que era consciente de que cada año se importaban miles y miles de etiquetas a Estados Unidos desde Europa para permitir a los comerciantes suministrar a sus clientes de forma tranquila y económica los diferentes tipos de vinos extranjeros que puedan necesitar. Dimos una vuelta por la ciudad, después de cenar,
y la encontramos tan interesante a la luz de la luna como lo había sido durante el día. Las calles eran estrechas y toscamente pavimentadas, y no había acera ni farola por ninguna parte. Las viviendas tenían siglos de antigüedad y eran lo suficientemente amplias como para albergar hoteles. Se ensancharon hasta arriba, los pisos se proyectaban cada vez más hacia adelante y hacia los lados a medida que ascendían, y las largas hileras de ventanas iluminadas, llenas de pequeños trozos de cristales, cubiertas con muselina blanca estampada y adornadas por fuera con cajas de flores, creaban un bonito efecto. La luna estaba brillante, y la luz y la sombra muy fuertes, y nada podría ser más pintoresco que aquellas calles curvas, con sus hileras de enormes frontones altos inclinados uno hacia el otro en una manera amistosa de chismorrear, y las multitudes de abajo vagando a través de las manchas alternas de penumbra y suaves rayos de luna. Casi todo el mundo estaba en el extranjero, charlando, cantando, retozando o apiñados en actitudes perezosas y cómodas en las puertas. En un lugar había un edificio público cercado con una cadena gruesa y oxidada que se hundía de un poste a otro en una sucesión de balanceos bajos. El pavimento aquí estaba hecho de pesados bloques de piedra. A la luz de la luna, un grupo de niños descalzos se balanceaban sobre aquellas cadenas y se divertían ruidosamente. No fueron los primeros que lo hicieron, ni siquiera sus tatarabuelos habían sido los primeros en hacerlo cuando eran niños. Los golpes de los pies descalzos habían dejado surcos de centímetros de profundidad en las losas de piedra, se habían necesitado muchas generaciones de niños oscilantes para lograrlo. Por todas partes en la ciudad se veía el moho y la decadencia propios de la antigüedad, y pruebas de ello. Pero no sé si hay otra cosa que nos haya dado una sensación tan viva de la vejez de Heilbronn como esas huellas de los pies en los adoquines. Capítulo 13. Cuando regresamos al hotel le di cuerda, puse el podómetro y lo guardé en mi bolsillo, porque debía llevarlo al día siguiente y llevar un registro de las millas que recorriéramos. El trabajo que le habíamos dado al instrumento durante el día que acababa de terminar no lo había fatigado perceptiblemente. A las 10 estábamos en la cama, porque queríamos levantarnos y emprender el camino de regreso a casa al amanecer. Colgué el fuego, pero Harris se durmió inmediatamente. Odio al hombre que se va a dormir enseguida, hay algo indefinible en ello que no es exactamente un insulto y, sin embargo, es una insolencia, y uno que también es difícil de soportar. Me quedé allí tendido, inquieto por esta herida y tratando de dormir, pero cuanto más lo intentaba, más despierto me volvía. Llegué a sentirme muy solo en la oscuridad, sin más compañía que una cena no digerida. Mi mente se sobresaltó poco a poco y comenzó a considerar el comienzo de cada tema en el que alguna vez se haya pensado, pero nunca fue más allá del principio, fue un toque y listo, huyó de un tema a otro con una velocidad frenética. Al cabo de una hora mi cabeza estaba dando vueltas y estaba mortalmente cansado, agotado. El cansancio era tan grande que pronto empezó a ganar algo de fuerza contra la excitación nerviosa, mientras me imaginaba completamente despierto, realmente me dormía en una inconsciencia momentánea, y salía repentinamente de ella con una sacudida física que casi me desgarraba las articulaciones. La ilusión del instante era que estaba cayendo hacia atrás por un precipicio. Después de que caí por 8 o 9 precipicios y descubrí así que una mitad de mi cerebro había estado dormida 8 o 9 veces sin que la otra mitad, despierta y trabajadora, lo sospechara, las inconsciencias periódicas comenzaron a extender su hechizo gradualmente sobre más de mi territorio cerebral, y finalmente me hundí en un sueño que se hizo más y más profundo y que sin duda estaba a punto de convertirse en un estupor sólido, bendito y sin sueños, cuando, ¿qué fue eso? Mis facultades embotadas se recuperaron parcialmente y adoptaron una actitud receptiva. Ahora, desde una distancia inmensa,
ilimitada, surgió algo que creció y creció, se acercó y pronto fue reconocible como un sonido, antes más bien parecía un sentimiento. Este sonido estaba a 1 milla de distancia, ahora, tal vez era el murmullo de una tormenta, y ahora estaba más cerca, a menos de 1/4 de milla de distancia. ¿Fue el sordo chirrido y chirrido de maquinaria distante? No, se acercó aún más, ¿fue el paso mesurado de una tropa en marcha? Pero se acercó cada vez más, y por fin estaba en la habitación, no era más que un ratón royendo la madera. Así que contuve la respiración todo ese tiempo por semejante niñedad. Bueno, lo que se hizo no se pudo evitar, me iría a dormir inmediatamente y recuperaría el tiempo perdido. Ese fue un pensamiento irreflexivo. Sin proponérmelo, sin apenas saberlo, me puse a escuchar atentamente ese sonido, e incluso a contar inconscientemente los golpes del rallador de nuez moscada del ratón. En ese momento estaba sufriendo muchísimo por esta tarea, pero tal vez podría haberlo soportado si el ratón hubiera atendido con constancia su trabajo, pero no hizo eso, se detenía de vez en cuando, y sufrí más mientras esperaba y escuchaba que comenzara de nuevo que mientras él mordía. Al principio estaba ofreciendo mentalmente una recompensa de 5, 6, 7, 10 dólares por ese ratón, pero hacia el final ofrecí recompensas que estaban completamente fuera de mis posibilidades. Me cerré las orejas, es decir, doblé las aletas hacia abajo, las plegué en 5 o 6 pliegues y las presioné contra el orificio auditivo, pero no sirvió de nada, la facultad estaba tan agudizada por la excitación nerviosa que se convirtió en un micrófono y podía escuchar a través de las superposiciones sin problemas. Mi ira creció hasta convertirse en frenesí. Finalmente hice lo que todas las personas antes que yo habían hecho, empezando por Adam, resolví tirar algo. Me agaché y cogí mis zapatos para caminar, luego me senté en la cama y escuché para localizar exactamente el ruido. Pero no pude hacerlo, era tan imposible de localizar como el ruido de un grillo, y donde uno piensa que eso está, es siempre el mismo lugar donde no está. Entonces arrojé un zapato al azar y con un vigor feroz golpeó la pared sobre la cabeza de Harris y cayó sobre él. No me había imaginado que podría lanzar tan lejos. Esto despertó a Harris y me alegré hasta que descubrí que no estaba enojado. Entonces lo lamenté. Pronto volvió a dormirse, lo cual me alegró, pero enseguida el ratón empezó de nuevo, lo que me enfureció una vez más. No quería despertar a Harris por segunda vez, pero el mordisco continuó hasta que me vi obligado a tirar el otro zapato. Esta vez rompí un espejo, había 2 en la habitación, me quedé con el más grande, por supuesto. Harry se despertó de nuevo, pero no se quejó y yo lo sentí más que nunca. Resolví que sufriría todas las torturas posibles antes de molestarlo por tercera vez. El ratón finalmente se retiró, y poco a poco me estaba quedando dormido, cuando un reloj empezó a sonar, conté hasta que terminó y estaba a punto de volver a dormir cuando empezó otro reloj, yo conté, luego. Los 2 grandes ángeles del reloj de Rathaus comenzaron a emitir toques suaves, ricos y melodiosos con sus largas trompetas. Nunca había oído nada tan bonito, tan extraño o tan misterioso, pero cuando empezaron a tocar los cuartos de hora, me pareció que estaban exagerando. Cada vez que me quedaba dormido por un momento, un nuevo ruido me despertaba. Cada vez que me despertaba echaba de menos mi colcha y tenía que agacharme hasta el suelo para recuperarla. Por fin me abandonó toda somnolencia. Reconocí el hecho de que estaba irremediablemente y permanentemente despierto. Completamente despierto, con fiebre y sed. Cuando estuve allí tirado todo lo que pude aguantar, se me ocurrió que sería buena idea vestirme y salir a la gran plaza y darme un refrescante baño en la fuente, y fumar y reflexionar allí hasta el final.
El resto de la noche había desaparecido. Creía que podía vestirme en la oscuridad sin despertar a Harras. Había desterrado mis zapatos después del ratón, pero mis zapatillas servirían para una noche de verano. Así que me levanté suavemente y poco a poco me puse todo hasta llegar a un calcetín. Parecía que no podía seguir la pista de ese calcetín, de ninguna manera podía arreglarlo. Pero tenía que tenerlo, así que me arrodillé, con una zapatilla puesta y la otra en la mano, y comencé a patear suavemente y rastrillar el suelo, pero sin éxito. Amplié mi círculo y seguí pataleando y rastrillando. Con cada presión de mi rodilla, como crujía el suelo, y cada vez que tenía la oportunidad de rastrillar cualquier artículo, parecía emitir 35 o 36 veces más ruido que durante el día. En esos casos siempre me detenía y contenía la respiración hasta estar seguro de que Harris no se había despertado, y luego seguía avanzando sigilosamente. Seguí y seguí, pero no pude encontrar el calcetín, parece que no pude encontrar nada más que muebles. No podía recordar que había muchos muebles en la habitación cuando me fui a la cama, pero el lugar ahora estaba lleno de muebles, especialmente sillas por todas partes. ¿Se habían mudado allí un par de familias mientras tanto? Y nunca parecía poder mirar una de esas sillas, sino que siempre la golpeaba de lleno con la cabeza. Mi temperamento aumentó, de forma gradual y segura, y mientras manoseaba una y otra vez, comencé a hacer comentarios viciosos en voz baja. Finalmente, con un acceso venenoso de irritación, dije que me iría sin el calcetín, así que me levanté y me dirigí directamente hacia la puerta, como supuse, y de repente me enfrenté a mi tenue imagen espectral en el espejo intacto. Me dejó sin aliento por un instante, también me mostró que estaba perdido y que no tenía idea de dónde estaba. Cuando me di cuenta de esto, me enojé tanto que tuve que sentarme en el suelo y agarrarme de algo para no levantar el techo con una explosión de opinión. Si hubiera habido un solo espejo, posiblemente habría ayudado a localizarme, pero eran dos, y dos valían tanto como 1000, además, estaban en lados opuestos de la habitación. Podía ver el tenue borrón de las ventanas, pero en mi condición volteada estaban exactamente donde no debían estar, por lo que solo me confundieron en lugar de ayudarme. Empecé a levantarme y derribé un paraguas, hizo un ruido como de un disparo de pistola al impactar en aquel suelo duro, resbaladizo y sin alfombra, apreté los dientes y contuve la respiración, Harris no se movió. Lentamente y con cuidado puse el paraguas contra la pared, pero tan pronto como aparté la mano, su talón se resbaló y volvió a caer con otro golpe. Me encogí y escuché un momento en silenciosa furia, no hubo daño, todo estaba en silencio. Con el mayor cuidado y delicadeza, levanté el paraguas una vez más, aparté la mano y volvió a bajarlo. Me han criado estrictamente, pero si no hubiera sido tan oscuro, solemne y espantoso en aquella habitación vasta y solitaria, creo que habría dicho algo que no podría incluirse en un libro de escuela dominical sin perjudicar la venta de ello. Si mis facultades de razonamiento no se hubieran visto ya agotadas por mis acosos, habría sabido que no debía intentar colocar un paraguas en uno de esos suelos vidriados alemanes en la oscuridad. No se puede hacer durante el día sin 4 fracasos y un éxito. Sin embargo, tenía un consuelo, Harris todavía estaba quieto y en silencio, no se había movido. El paraguas no podía localizarme, había 4 de pie alrededor de la habitación, y todos iguales. Pensé que palparía la pared y encontraría la puerta de esa manera. Me levanté y comencé esta operación, pero obtuve una imagen. No era grande, pero hacía suficiente ruido para obtener una panorámica. Harris no emitió ningún sonido, pero sentí que si experimentaba más con las imágenes seguramente lo despertaría.
Será mejor que dejes de intentar salir. Sí, volvería a encontrar la mesa redonda del rey Arturo, ya la había encontrado varias veces, y la utilizaría como base de partida en un viaje de exploración hacia mi cama. Si pudiera encontrar mi cama, entonces podría encontrar mi cántaro de agua, saciaría mi sed furiosa y me acostaría. Así que comencé sobre mis manos y rodillas, porque así podía ir más rápido, y también con más confianza, y no derribar cosas. Poco a poco encontré la mesa, con la cabeza me froté un poco el hematoma, luego me levanté y comencé, con las manos en el aire un poco. Si mis facultades de razonamiento no se hubieran visto ya agotadas por mis acosos, habría sabido que no debía intentar colocar un paraguas en uno de esos suelos vidriados alemanes en la oscuridad. No se puede hacer durante el día sin 4 fracasos y un éxito. Sin embargo, tenía un consuelo: Harris todavía estaba quieto y en silencio, no se había movido. El paraguas no podía localizarme, había 4 de pie alrededor de la habitación, y todos iguales. Pensé que palparía la pared y encontraría la puerta de esa manera. Me levanté y comencé esta operación, pero obtuve una imagen. No era grande, pero hacía suficiente ruido para obtener una panorámica. Harris no emitió ningún sonido, pero sentí que si experimentaba más con las imágenes seguramente lo despertaría. Será mejor que dejes de intentar salir. Sí, volvería a encontrar la mesa redonda del rey Arturo, ya la había encontrado varias veces, y la utilizaría como base de partida en un viaje de exploración hacia mi cama. Si pudiera encontrar mi cama, entonces podría encontrar mi cántaro de agua, saciaría mi sed furiosa y me acostaría. Así que comencé sobre mis manos y rodillas, porque así podía ir más rápido, y también con más confianza, y no derribar cosas. Poco a poco encontré la mesa, con la cabeza me froté un poco el hematoma, luego me levanté y comencé, con las manos en el aire un poco. Si mis facultades de razonamiento no se hubieran visto ya agotadas por mis acosos, habría sabido que no debía intentar colocar un paraguas en uno de esos suelos vidriados alemanes en la oscuridad. No se puede hacer durante el día sin 4 fracasos y un éxito. Sin embargo, tenía un consuelo: Harris todavía estaba quieto y en silencio, no se había movido. El paraguas no podía localizarme, había 4 de pie alrededor de la habitación, y todos iguales. Pensé que palparía la pared y encontraría la puerta de esa manera. Me levanté y comencé esta operación, pero obtuve una imagen. No era grande, pero hacía suficiente ruido para obtener una panorámica. Harris no emitió ningún sonido, pero sentí que si experimentaba más con las imágenes seguramente lo despertaría. Será mejor que dejes de intentar salir. Sí, volvería a encontrar la mesa redonda del rey Arturo, ya la había encontrado varias veces, y la utilizaría como base de partida en un viaje de exploración hacia mi cama. Si pudiera encontrar mi cama, entonces podría encontrar mi cántaro de agua, saciaría mi sed furiosa y me acostaría. Así que comencé sobre mis manos y rodillas, porque así podía ir más rápido, y también con más confianza, y no derribar cosas. Poco a poco encontré la mesa, con la cabeza me froté un poco el hematoma, luego me levanté y comencé, con las manos en el aire un poco, y extendí los dedos para mantener el equilibrio. Encontré una silla, luego una pared, luego otra silla, luego un sofá, luego un alpinista, luego otro sofá. Esto me confundió, porque había pensado que solo había un sofá. Busqué la mesa de nuevo y comencé de nuevo, encontré algunas sillas más. Se me ocurrió ahora, como debería haber ocurrido antes, que como la mesa era redonda, no tenía ningún valor como base desde la cual apuntar, así que me alejé una vez más, y al azar entre la maraña de sillas y sofás, vagando hacia regiones desconocidas,
y luego golpeé un candelabro y derribé una lámpara, agarré la lámpara y derribé una jarra de agua con estrépito. Y pensé para mis adentros, por fin te encontré, pensé que estaba cerca de ti. Harris gritó asesinato y ladrones y terminó con estoy absolutamente ahogado. El choque había despertado la casa. El señor X entró brincando, en camisón largo, con una vela, seguido por el joven Z con otra vela. Por otra puerta entró una procesión, con velas y faroles. El propietario y dos invitados alemanes en camisón y una camarera en camisón. Miré alrededor. Estaba en la cama de Harris, a un viaje de un día de reposo de la mía. Solo había un sofá, estaba contra la pared, solo había una silla a la que un cuerpo podía llegar, había estado girando alrededor de ella como un planeta y chocando con ella como un cometa durante la mitad de la noche. Le expliqué cómo me había estado empleando y por qué. Luego el grupo del posadero se fue, y el resto de nosotros nos pusimos a preparar el desayuno, porque ya estaba a punto de amanecer. Miré furtivamente mi podómetro y descubrí que había recorrido 47 millas. Pero no me importó, porque de todos modos había salido a dar un paseo peatonal. Capítulo 14. Cuando el propietario supo que mis agentes y yo éramos artistas, nuestro grupo aumentó perceptiblemente en su estima. Subimos aún más cuando supo que estábamos haciendo un recorrido a pie por Europa. Nos contó todo sobre la carretera de Heidelberg, cuáles eran los mejores lugares para evitar y cuáles para detenernos. Me cobró menos del costo por las cosas que rompí en la noche. Nos preparó un excelente almuerzo y le añadió una gran cantidad de ciruelas de color verde claro, la fruta más agradable de Alemania. Estaba tan ansioso por honrarnos que no nos permitió salir de Heilbronn, sino que llamó al caballo y al coche de Getz von Berlichingen y nos hizo viajar. Hice un boceto de la participación. No es una obra, es solo lo que los artistas llaman un estudio, algo con lo que hacer un cuadro terminado. Este boceto tiene varias imperfecciones, por ejemplo, el carro no viaja tan rápido como el caballo. Esto está mal. Una vez más, la persona que intenta apartarse del camino es demasiado pequeña, está fuera de perspectiva, como decimos. Las dos líneas superiores no son el lomo del caballo, son las riendas. Parece que falta una rueda, esto se corregirá en una obra terminada, por supuesto. Esto que ondea detrás no es una bandera. Es una cortina. Esa otra cosa allá arriba es el sol, pero no le puse suficiente distancia. No recuerdo ahora qué es esa cosa que está delante del hombre que corre, pero creo que es un pájaro o una mujer. Este estudio fue expuesto en el Salón de París de 1879, pero no se llevó ninguna medalla, no dan medallas por estudios. Bajamos el carruaje en el puente. El río estaba lleno de troncos de pino largos, delgados y sin corteza, y nos apoyamos en los rieles del puente y observamos a los hombres juntarlos para formar balsas. Estas balsas tenían una forma y construcción que se adaptaban a la curvatura y extrema estrechez del Neckar. Tenían de 50 a 100 metros de largo y gradualmente iban disminuyendo desde una anchura de 9 troncos en la popa hasta una anchura de 3 troncos en la proa. La parte principal del gobierno se realiza en proa, con una pértiga. El ancho de 3 troncos solo deja espacio para el timonel, ya que estos pequeños troncos no son más grandes que la cintura de una joven promedio. Las conexiones de las distintas secciones de la balsa son flojas y flexibles, de modo que la balsa puede doblarse fácilmente en cualquier tipo de curva requerida por la forma del río. El Neckar es en muchos lugares tan estrecho que una persona puede cruzarlo con un perro, si lo tiene, cuando también tiene curvas pronunciadas en esos lugares. El balsero tiene que realizar un pilotaje bastante agradable y cómodo para realizar los giros.
No siempre se permite que el río se extienda por todo su lecho, que tiene hasta 30 y a veces 40 metros de ancho, sino que se divide en 3 cuerpos iguales de agua mediante diques de piedra que arrojan el volumen, la profundidad y la profundidad principales. Corriente al central. En aguas bajas, estos elegantes diques de bordes estrechos se proyectan 4 o 5 pulgadas por encima de la superficie, como la cresta de un techo sumergido, pero en aguas altas se desbordan. Un sombrero lleno de lluvia provoca crecidas en el Neckar y una cesta llena produce un desbordamiento. Junto al Hotel Schloss hay diques y en ese lugar la corriente es violentamente rápida. Solía sentarme durante horas en mi jaula de cristal, observando cómo las largas y estrechas balsas se deslizaban por el canal central, rozando el dique de la orilla derecha y apuntando con cuidado al arco central del puente de piedra que había debajo. Los observé de esta manera y perdí todo el tiempo esperando ver a uno de ellos chocar contra el muelle del puente y estrellarse en un momento u otro, pero siempre me decepcionaba. Una mañana se rompió uno allí, pero acababa de entrar a mi habitación para encender una pipa, así que lo perdí. Aquella mañana, mientras contemplaba las balsas en Heilbronn, de repente me invadió el espíritu temerario de la aventura y dije a mis camaradas, voy a Heidelberg en una balsa, ¿te aventurarás conmigo? Sus rostros palidecieron un poco, pero asintieron con toda la gracia que pudieron. Harris quería telegrafiar a su madre, pensaba que era su deber hacerlo, ya que él era todo lo que ella tenía en este mundo, así que, mientras se ocupaba de esto, bajé a la balsa más larga y mejor y saludé al capitán con un cordial «Ahoy, compañero», lo cual nos puso en términos agradables de inmediato y nos pusimos manos a la obra. Le dije que estábamos haciendo un recorrido peatonal por Heidelberg y que nos gustaría viajar con él. Lo dije en parte a través del joven Z, que hablaba muy bien alemán, y en parte a través del señor X, que lo hablaba de manera peculiar. Puedo entender el alemán tan bien como el maníaco que lo inventó, pero lo hablo mejor a través de un intérprete. El capitán se subió los pantalones y luego cambió pensativamente su libra. Luego dijo exactamente lo que yo esperaba que dijera, que no tenía licencia para transportar pasajeros y, por lo tanto, temía que la ley lo persiguiera en caso de que se hablara del asunto o ocurriera algún accidente. Así que alquilé la balsa y la tripulación y asumí todas las responsabilidades. Con una canción resonante, la guardia de estribor se inclinó hacia su trabajo y cortó el cable, luego echó el ancla y nuestra barca se alejó con paso majestuoso, y pronto navegaba a unos 2 nudos por hora. Nuestro grupo estaba agrupado en el centro del barco. Al principio la conversación fue un poco lúgubre y versó principalmente sobre la brevedad de la vida, su incertidumbre, los peligros que la acechan y la necesidad y sabiduría de estar siempre preparado para lo peor. Esto se desvaneció en referencias en voz baja a los peligros de lo profundo y asuntos afines. Pero a medida que el gris comenzó a enrojecerse y la misteriosa solemnidad y el silencio del amanecer dieron paso a los alegres cantos de los pájaros, la conversación adquirió un tono más alegre y nuestro ánimo empezó a elevarse constantemente. Alemania, en verano, es la perfección de lo bello, pero nadie ha comprendido, realizado y disfrutado de las máximas posibilidades de esta belleza suave y pacífica a menos que haya viajado por el Neckar en una balsa. El movimiento de una balsa es el movimiento necesario, es suave, deslizante, suave y silencioso, calma todas las actividades febriles, calma para dormir toda prisa nerviosa e impaciencia, bajo su relajante influencia. Todos los problemas, vejaciones y tristezas que acosan la mente se desvanecen y la existencia se convierte en un sueño, un encanto, un éxtasis profundo y tranquilo.
cómo contrasta con el peatón caluroso y sudoroso, con el polvoriento y ensordecedor ajetreo ferroviario y con las tediosas sacudidas detrás de caballos cansados sobre caminos blancos y segadores. Íbamos deslizándonos silenciosamente entre las orillas verdes y fragantes, con una sensación de placer y satisfacción que crecía y crecía todo el tiempo. A veces, sobre las orillas sobresalían espesas masas de sauces que ocultaban por completo el suelo. A veces teníamos, por un lado, colinas nobles, cubiertas de espeso follaje hasta sus cimas, y, por el otro, niveles abiertos resplandecientes de amapolas o vestidos del rico azul del Asiano. A veces navegábamos a la sombra de los bosques, y otras a lo largo de los márgenes de largas extensiones de hierba aterciopelada, fresca, verde y brillante, un encanto incansable para la vista. Y los pájaros estaban por todas partes, cruzaban el río constantemente de un lado a otro, y su música jubilosa nunca cesaba. Fue un placer profundo y satisfactorio ver al sol crear la nueva mañana y gradualmente, paciente y amorosamente, vestirla de esplendor tras esplendor y gloria tras gloria, hasta que el milagro se completó. Qué diferente es esta maravilla observada desde una balsa, de lo que es cuando uno la observa a través de las sucias ventanas de una estación de ferrocarril en algún pueblo miserable mientras mastica un sándwich petrificado y espera el tren.